exposición de Roberto Azzoni en la Galería Jiménez. Fue en octubre de 1945. A partir de entonces, Azzoni expuso cada 2 años en la galería hasta 1957. Roberto Azzoni fue uno de los que participó en la colectiva con que se inauguró la galería. Y después su relación con la misma fue siempre muy fluida, constante, permanente. En 1950, Roberto Azzoni estableció su estudio en esta casa y estuvo aquí hasta 1967. Fueron 17 años muy importantes para Azzoni y para nosotros, porque dejó mucho de su espíritu en las paredes de la galería que actualmente funciona y que fue su estudio. Vimos un retrato hecho por Carlos Alonso al maestro Azzoni y en este momento un grabado con el rostro de don Roberto hecho por Sergio Asergi, que tuvo su estudio junto con don Roberto durante muchos años en esta casa. Estoy hablando de los años 49, 50. Lo conocía como artista, si lo conocíamos de la calle. En ese tiempo éramos apenas un grupo de gente que se contaban con los dedos de las dos manos lo que pretendíamos hacer arte. Y Azzoni era para nosotros el paradigma del arte. Era un gran pintor, aún en aquellos años, aunque discutíamos mucho acerca del significado de su pintura. Ese significado, la pintura de Azzoni, esa cosa que ha ido cambiando con los años, en aquel tiempo se nos aparecía como una pintura sumamente expresiva, a veces superior por la fuerza a lo que nosotros podíamos llegar a entender. Pero fundamentalmente lo estimábamos por lo que advertíamos de original, de distinto, y sobre todo la consecuencia para encarnar un pensamiento regional. Todo el grupo de gente entonces
pensábamos que la región debía ser la que produjese las imágenes que convertidas en arte iban a hablar con elocuencia a todo el país de la obra de los pintores mendocinos. Y tal vez no haya habido ningún pintor en Mendoza que con la elocuencia de Azzoни haya referido el acontecer de esta aspiración de muchos, pero que él logra de un modo claro y definido de hacer arte. Recién hablaba de Azzoni, tal como lo veíamos como pintor. Ahora voy a hacer referencias acerca de cuál fue mi experiencia con este hombre, que además de ser un gran pintor, uno de los pintores más significativos que el país ha dado, al cual todavía no se le ha hecho el reconocimiento que seguramente su obra tiene. La exposición del Fader de la vez pasada habla de lo mucho que él ha podido hacer, pero en esa exposición nosotros vimos nada más que una parte de su trabajo. Y una gran cantidad de obra ha quedado fuera del relato que pudo hacer esa exposición. Es probable que gentes como las dos Patricias, Barranco y Fabre, vayan hilvanando, vayan enhebrando de algún modo las cuentas de este collar magnífico que es la obra de Azzoni. Esta es una cosa que le debemos a Azzoni, el hecho de organizar su obra de una manera coherente para que éstas lleguen no solamente a la conciencia de la gente que aquí lo estimamos por su grandeza, sino para que todo esto llegue a todo el país. Pero ahora quiero hablar de cómo era Azzoni como pintor, cómo era Azzoni como profesor. Y él tuvo una gran intención que no se separó de las intenciones que él tenía como pintor cuando trabajó como profesor. Él quería un arte trascendente a través de lo que él había imaginado y lo que podía seguir imaginando la gente que con él trabajase. Realmente él vivió la ilusión de la docencia como una proyección muy parecida a la proyección que hacen los padres con respecto a sus hijos. Casi no hay un padre que no intente sentirse, sobrevivir a través de los hijos, proyectarse hacia el futuro a través de los hijos. Creo que en lo recóndito, Azzoni siempre sintió su enseñanza como una prolongación de sus afanes artísticos, de su propia obra, y en ese sentido fue un maestro que predicó no solamente con la palabra, aunque esto sí hay que decirlo, la palabra de Azzoni como profesor era reducida. Casi él no explicaba las cosas, pero las ponderaba, las impulsaba, las proponía como una fuerza del ánimo, lo que él quería decir acerca del arte y de lo que debíamos hacer. No era un hombre que desarrollase sus explicaciones como conceptos, pero sus enseñanzas eran sumamente útiles, porque en la base de lo que él enseñaba trataba siempre de establecer una conducta susceptible de ser desarrollada por uno. Fíjense, esto es, decía él, un pincel redondo. A ver cómo lo usan. U otras veces, esto es una espátula. A ver cómo la usan. Esto es un pincel plano. A ver cómo lo usan. Y era sobre la base de fórmulas muy simples que generaba algo que para él era lo que determinaba el éxito de su trabajo, la labor que desarrollaba cada alumno. No trabajar en el taller de Azzoni era verdaderamente como algo que no se concebía. Tal vez él haya sentido casi como un agravio la gente que no trabajaba en su taller, porque la lección que él daba, lo que hacía que nosotros lo sintiéramos como un maestro era su capacidad para que nosotros todos trabajásemos. Y Azzoni cumplió en ese sentido de un modo muy positivo su labor.
Digo yo que él no hablaba demasiado, pero sin embargo, la cultura de Azoni era la cultura de un hombre que se preocupaba por los hechos universales del arte. Su actualización desde el punto de vista literario, su conocimiento de los distintos movimientos de la pintura, no solamente estaban expresados por lo que él decía, sino que estas cosas se advierten en su obra. Realmente es inquietante la inquietud de Azoni cuando en definitiva se proponía cambios permanentes y objetivos diferentes con lo que hacía con la pintura. Había que ver cuando llega todo aquello del arte abstracto, las reacciones de Azoni, porque eran cosas tan fuertes, tan pregnantes. Además había calado tan profundamente en la conducta de los artistas, esto que llamábamos la abstracción, que no podíamos definir del todo en aquel tiempo, pero hablábamos de cosas concretas. Las respuestas y las reacciones de él, cómo se asomó a ese horizonte como se habían asomado a muchos otros horizontes, pero sin perder de ninguna manera lo que siempre fue como un norte en su obra, lo que en definitiva podía arrancar de la región y lo que podía hacer con la región en el sentido de construir un mensaje muy vinculado a la totalidad de lo americano. Yo quiero reivindicar hoy para Azoni algunas cosas que no entendíamos nosotros sus alumnos. Cuando nosotros hablábamos de realismo, en aquel tiempo hablábamos mucho de realismo socialista, él nos respondía con aquello del realismo mágico. Y si bien nosotros no llegábamos a entender la definición de aquello, sabíamos también que esto se producía en la simbiosis con un gran poeta como fue Ramponi. Y tal vez su pensamiento de artista estuvo justamente ampliado por el pensamiento de ese otro gran artista que fue Ramponi. Pero Azoni pudo establecer importantes puntos de partida para todo lo que nosotros queramos hacer en el futuro. Él es un hito para nosotros y es un maestro para la gente que hemos trabajado en la pintura. Esto que estoy diciendo no es exagerar en absoluto la dimensión de su obra, pero sí quiero rescatar esa otra cosa que es un pensamiento que seguramente tiene en este momento muchos más reconocimientos posibles que los que tenía en la visto desde la calle y como lo que realmente era, como un artista. He tratado de decir algunas cosas de mis sentimientos hacia él cuando él fue profesor nuestro, y digo nuestro porque él siempre fue un hombre con una capacidad convocante. Es lo que se percibe en su obra. Generalmente Azoni fue un hombre que a través de su trabajo convocó a los demás para que advirtiéramos un camino. Y fue esto un permanente cambio desde las épocas en que comenzó a trabajar y donde en Mendoza no se concebía el arte sino como la expresión del reflejo que la mirada lograba de la naturaleza, con una concepción enteramente naturalista. Y en definitiva la labor del artista no era nada más que tomar testimonio de lo que veía. Ya desde ese momento Azoni es un hombre descollante. Su pintura se eleva sobre las otras pinturas por la calidad de lo que es capaz de captar su pupila ilusionada y con una fuerza poética que lo hacía diferente. Pero luego vinieron los cambios. Él fue conociendo a través de lo que leía, de las noticias que recibía, de visitas esporádicas, por ejemplo, como la que hizo Eplimbergo de paso por Mendoza, por las cosas que sus propios amigos le llevaban, pero fundamentalmente por lo que él sentía fue introduciendo cambios cada vez más significativos y convirtió su pintura, su larga trayectoria en la pintura del país en una permanente posibilidad de cambios y de distintas expresiones. No se puede hablar de la totalidad de la obra
de Azoni en los breves minutos que puede uno exponer para una cosa de esta naturaleza. Pero hay que pensar que ningún otro tomó este país de piedra y le dio el significado que él le dio a la piedra a través de la pintura. ¿Cómo fue capaz de expresar las montañas y las consecuencias de esos enormes cataclismos que han quedado graficados en el espacio elevado de nuestra cordillera? Ninguno como él fue capaz de alejarse de lo anecdótico y llegar a una esencialidad de una idea con respecto a la piedra y su significado. Pero él también fue capaz de pintar el barro y pintó toda esa cosa que habla de lo que el hombre en Mendoza hizo como paisaje. Esta era una ciudad de barro y la tierra era una tierra que había producido hombres y mujeres que tenían su color. Con esto él amasa su pintura y hace su pintura. Los vegetales, las plantas, el suelo, toda esa increíble capacidad barroca de expresar a través de significados que tienen mucho que ver con el arabesco, que tienen mucho que ver con formas muy abstraídas de lo que puede llegar a expresar una criatura vegetal. Con todo eso él construye su pintura. Pero además está el desierto, además están esas cosas en donde parecería ser que la vida ha desaparecido y lo que queda es un resplandor de luz blanca, como pasa con muchas de sus pinturas de los años finales del 50 y años 60. Y luego la otra cosa, la permanente alusión a la vida a través de sus criaturas. Criaturas que viven en un mundo que parecería ser que no es el mundo cotidiano de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero es que el mundo en el cual viven las criaturas de Azoni es un mundo ilusionado, es un mundo esencial en donde solamente lo que pudo ser abstraído por largos años de trabajo y expresado con un profundo amor puede llegar a entenderse de estas criaturas que pueblan ese mundo que ha quedado establecido en sus cuadros. Sirva todo esto para que, en definitiva, algunos de los aspectos de la obra de Azoni puedan ser profundizados dentro de una totalidad, pero como una parcialidad de un pensamiento que se va sumando y llega a configurar en el todo una obra grandiosa. Les agradezco.
exprese en homenaje al maestro Roberto Azón. Decirles que me complace enormemente, en nombre del gobierno de la provincia, abrir esta excelente exposición retrospectiva del querido maestro Roberto Azoni, que nos enorgullece por ser un hombre de la cultura mendocina y que realmente siento que nos representa en el país, en Mendoza y en el mundo a partir de lo que él ha hecho con su gran capacidad de hacer, con su gran voluntad, con su gran vocación y con su vida sacrificada puesta al servicio de esto que para él era efectivamente su razón de vivir. Y evidentemente es muy plausible que el gobierno de la provincia vea, descubra y estimule estos valores culturales que son quizás más importantes y trascendentes que otro tipo de valores. No, nada más. Muchas gracias.